sorprendió un poco la entrada del programa. Antes de conversar un poco con Iván, sí decir lo siguiente, ya el gobierno inició el programa de vacunación, con bombos y platillos se anunció este inicio, ¿no? A pesar de que muy pocas vacunas hemos con relación a las recibido, esperadas, porque es importante. Y las que necesitamos. Y las que necesitamos. Porque hasta ayer, que llegó un vuelo de la India, el segundo, estamos hablando de un lote de 30,000 vacunas y otro de 20,000, es decir, apenas 50,000 vacunas para una población, evidentemente, de 10 millones de habitantes, o poco más, que tenemos 12 millones de vacunas contratadas. De hecho, en el Senado, a propósito de que Iván está aquí, se aprobaron 2 o 3 fueron, Iván. Creo que fueron 3. AstraZeneca, sí. Pfizer, sí. Y a través del COVAX, que el programa de... Ahí entrarían 2 millones y tanto de vacunas. Entonces ya se empezó a vacunar, digamos, los funcionarios o el personal de primera línea. Lo que sí no, bueno, es una situación que hay que reconocer que tiene un impacto que escapa al control del gobierno dominicano. O sea, el hecho de que las casas farmacéuticas no estén supliendo las vacunas en los plazos acordados, en los tiempos que están establecidos, cosa que no solo está ocurriendo en la República Dominicana, ha ocurrido en el mundo entero. A nivel mundial, en los Estados la Unidos, ley del mercado, José, porque vivimos en una sociedad moderna regida por la ley del mercado. Y por la demás, ley del mercado es que el que tiene la fuerza comercial y económica. Y política, diría yo. Porque ayer estaban reunidos los países del G7 repartiéndose la vacuna. Digo, estoy caricaturizando, pero claro, estableciendo los plazos para... entender. O sea, medidas para reducir los plazos de aprobación de las nuevas vacunas. Y generando políticas de distribución de las vacunas, porque bueno, y yo te voy a decir la verdad, ellos pagan la cuenta, es decir, claro. ¿Dónde están los laboratorios farmacéuticos en los países desarrollados? ¿Dónde se invierte en investigación y desarrollo? Estados Unidos, Inglaterra y los países europeos invirtieron para la investigación, o sea, son socios de los laboratorios que han desarrollado estos productos. Obviamente que ellos van a resolver su problema primero. Claro, entonces eso nos pone a nosotros en la perspectiva de que todavía el año que viene estaremos vacunando a la población para poder llegar a lo que se llama la inmunidad. La inmunidad de rebaño, perdón. Que requiere por lo menos la vacunación del 30% de la población. Yo creo que ha sido muy conveniente el hecho de que hayamos recibido 20,000 y después 30,000, porque hemos dicho muchas veces que el reto de este proceso es el reto logístico. Ahí es donde está el verdadero reto. No es tenerla, que sí es difícil y que se va a cumplir, pero el reto es la operación logística de llevar las vacunas a los sitios y administrar esas vacunas. Ese es reto. No, y convencer a la población de que se vacune. Aquí en una encuesta que se hizo, el 50% de la población no quiere vacunarse, más o menos. Una locura, porque se ha creado toda una idea de que la vacuna es peor que la enfermedad, cosa que debe irse diluyendo ya en el tiempo. No he visto en el caso de los Estados Unidos o de Europa, donde ya el proceso de vacunación inició, consecuencias que hayan surgido de que se murió a alguien o le salió un rabo o lo que sea. Como hay muchísimos memes por ahí. La discusión de que si es AstraZeneca, si es Moderna, si es la vacuna china, si es la rusa, si es Pfizer. Al final de cuentas, lo que hay es que vacunarse para evitar el mal mayor. Si usted ve la vacuna como un mal, porque lo van a apoyar, como hay un video por ahí de un hombre que eso por se poco llama se muere. Tripanofobia. Sí, eso es una enfermedad específica, no todo el mundo, para que la gente no crea
que todo el mundo va a tener que cogerle miedo a la aguja. Hay una enfermedad psicológicamente definida que se llama tripanofobia, que es un miedo irracional a la inyección. Y eso no le pasa a todo el mundo. Lamentablemente se ha distribuido y se ha viralizado videos de gente que tiene tripanofobia. Hay que entender que a nadie le gustan las agujas. Nadie le dice, no, pues púyame todos los días. ¿No? Pero son miedos irracionales. Pero claro, estamos de acuerdo. Y lo importante es que concienticemos a la población de que se vacune. De que cuando llegue el vacunador a su casa se la ponga y después hablamos. Porque estamos hablando de una enfermedad mortal. Mira, yo he vivido una experiencia en los últimos días que cuando a ti te toca, pues evidentemente tú tienes un impacto, ¿no? De realidad, ¿no? Te genera no una crisis, pero sí te pone a pensar existencialmente. Un tío de 62 años, un hombre relativamente joven, digamos, de maduro, pero relativamente joven, lo cogió el COVID y se le fue complicando con una neumonía, le dio una falla respiratoria, le generó falta de oxígeno en la sangre, eso le provocó un infarto, luego vino un fallo renal y se murió. Entonces, una cadena de cosas. Pero aquí hay una cosa interesante que yo no quiero dejar de mencionar con respecto a la vacuna, y es ¿cuánto costaría una dosis de vacuna hoy en el país? Hoy. ¿Cuántas personas estarían dispuestas a pagar por una dosis? Todos los países del mundo están más haciendo... de $4, que es lo que estamos pagando nosotros, más o menos. Exactamente. ¿Cuánto pagarían las personas pudientes por una dosis hoy? ¿Por qué hago esta pregunta? Pero se van a Miami y se la ponen. No es tan fácil. Bueno, al principio parece que sí, pero en Florida empezaron a establecer controles. A establecer controles. Ahora, ¿por qué yo hago esta pregunta? Porque ya estamos viendo los casos en Brasil, por ejemplo, donde durante el proceso de administración de la vacuna están haciendo una simulación de vacuna a los envejecientes, a las personas que están en primera línea, le ponen la inyección supuestamente con la vacuna, pero no le ponen nada. Y entonces esa persona, un placebo, lo pullan, y la persona, sobre todo las personas más envejecientes que no se dan cuenta si recibieron o no, y esas dosis las están guardando. Te administró 20 dosis, pero a 20 le puso una pequeña solución salina en una aguja, y esa dosis la guardó. El que la está administrando la guarda y la vende. Eso se está viendo en Brasil. Y eso hay que llamar la atención para que, como estamos en el proceso de inicio, para que se audite esas dosis, que ahora son pocas, tenemos 50,000, ya hemos puesto muchísimas, va muy bien el proceso. Pero el tigueraje puede inventarse una vacuna. Puede darse el caso, como se está dando en Brasil, de que están haciendo una simulación de esta vacuna, no le están poniendo la dosis entonces la guardan. Porque el potecito trae creo que 4 a 5 dosis. Sí. Entonces ellos en el proceso simulan que están poniendo, y 5 personas simuladas se quedan con la vacuna, aunque es un proceso muy delicado del proceso de guardar en frío, el proceso de resguardo. Sí, sobre todo si es la de Pfizer. Sobre todo si es la de Pfizer, que la de Brasil también es AstraZeneca. Por debajo de 70 grados. La de Brasil también es igual que nosotros, que es más fácil manipular ese tipo de vacunas. Hacer un llamado para que las autoridades tomen en cuenta que puede pasar eso. Luego hay, que está fabricada en la India. No. Que la India es uno de los mayores fabricantes de medicamentos del mundo. Casi todos los medicamentos están fabricados o en la India o en China. Y ha dicho mucha gente algo que es lógico. Cuando te pusieron la triple de difteria, nadie preguntó el laboratorio. Y sarampión y qué sé yo, y polio. Tú preguntabas de que, no, mira, es Pfizer o es SmithKline o es Bayer o qué sé yo. La gente dice que cuando llega la Viagra, hay un meme. ¿Dónde hicieron esa vacuna? Cuando tuvo que consumir una Viagra o un potenciador, nos preguntan
en laboratorio. Es peor, aquí lo venden hasta en los colmados. En los colmados. Entonces, que es un medicamento que tiene sus peligros, como todos los medicamentos. Pero es como tú dices, debe venir acompañado de una campaña de concientización y de educación para que todo el mundo... Bueno, tenemos con nosotros al senador de Elías Piña y mi compañero de bloque, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo. Iván, bienvenido a tu casa, a tu programa. Gracias. Buenos días, José, y a todo el equipo. Buenos días a los amigos que se dan cita con este importantísimo programa. Así es. Educativo, sobre todo. Bueno, estamos en el medio... yo no sé si entrarte con el Congreso desde el inicio. A mí me toca preguntarle, ¿qué está pasando en el PLD a ustedes dos? Bueno. ¿Cómo va el Congreso? ¿Cómo pasó? Vamos a hablar del Congreso, pero quisiera hacer una acotación sobre lo que ustedes comentaban de las vacunas. Claro. Miren, nosotros saludamos el Plan Nacional de Vacunación y lo apoyamos. Sin embargo, las debilidades que nosotros hemos observado están vinculadas a la falta de transparencia y de información para la ciudadanía. Si ustedes accesan al portal de AstraZeneca, ustedes van a ver que en el mapa que ellos tienen está calendarizado la República Dominicana para agosto. En ese mismo mapa ustedes pueden ver Haití, que está para junio. Aquí se empezó desde muy temprano a vender la idea que febrero, marzo, enero se iniciaba la vacunación. Y obviamente ahora en febrero se han podido ingresar al país 50,000 dosis, que no son ni de AstraZeneca, de la que se había contratado, cuando apenas tenía una segunda fase de investigación, ni son de Pfizer, que nunca se habló de que se iba a contratar Pfizer. Pero tampoco son las de BioNTech, que son las que se contrataron a través del programa COVAX, que es un programa que está dirigido a países como el nuestro por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que la poca transparencia con que el gobierno ha manejado el asunto de la vacuna es lo que ha llevado un poco a la desesperación y a la falta de confianza de la población dominicana. De repente tú me has dicho que la panacea de la vacuna es la AstraZeneca, la contrata desde sus inicios, y tú me traes una vacuna de la que tú no has hecho alusión nunca y me la coloca aquí en 5 o 6 días después de tú haberlo anunciado. Todo esto crea una falta de confianza. Hay una confusión porque no sabemos si son las que han llegado una donación de la India o si fue que se adquirieron, o si la primera fueron adquiridas y el segundo lote fue donado, o si fue al revés. Ahí voy. Por ejemplo, a este país nunca se le ha dicho con quiénes o con quién se ha contratado para las adquisiciones de la vacuna. Nunca. Yo escuché en uno de los programas que se dan en la República Dominicana a un señor, a un empresario del nombre Hochi Gómez, que él ponía 500,000. Hasta donde yo tengo entendido, todas las farmacéuticas han dicho que solo están contratando con los estados. Entonces, pero que ingresaron, y él señalaba a través de un vuelo y señalaba un avión, que ingresaron 20,000, 30,000. En todo esto hay una falta de transparencia por parte del gobierno que encabeza Luis Abinader. No ha sido lo suficientemente sincero, porque aquí no se hace vacuna. Si tú me dices a mí, las vacunas van a llegar en julio, tienen que cuidarse. Obviamente que tenemos que cuidarnos. Y yo me preparo para saber que hasta julio no hay vacuna. No hay por qué ocultar algo que no depende de ti. Eso es una variante que no la maneja el gobierno dominicano, ni los dominicanos. Entonces yo pienso que eso afecta considerablemente la confianza para la gente ponerse la vacuna. Bueno, también el asunto es que hay deficiencias en la comunicación, no solamente en este tema en particular, hay deficiencias en la comunicación de todos los temas de Estado. Pero eso no quiere decir que el proceso esté siendo escondido, ¿verdad? Yo tengo que salir... Cuando ha salido una información, se ha dicho que estas vacunas son Covishield, que son una autorización de la vacuna de AstraZeneca que se hacen en diferentes laboratorios. Los laboratorios son mundiales,
O sea, hacen vacunas en muchas partes del mundo. Sí, lo que hacen es investigan en pocas partes del mundo. Investigan poco, pero manufacturan. En la manufactura se sabe. Ahora, esos laboratorios, más barato a veces, esos laboratorios lo que hacen es que licencian su propiedad intelectual de la vacuna, la licencian a diferentes centros de producción. Entonces, estas son Covishield, que son una de las licencias que AstraZeneca como tal ha licenciado y que es lo mismo. Lo único que tienen marcas. ¿Y cómo llegan al país? ¿Es una donación? ¿Es una contratación? ¿Es parte de las partidas que tiene que dar AstraZeneca? Las que habló el gobierno de los millones de dosis son del programa COVAX y programas de Pfizer que se ha contratado, son comerciales. Y AstraZeneca se contrató directamente también. Es decir, que hay una pléyade de formas de obtener vacunas. Eso está pasando en todo el mundo. En todo el mundo lo que están es tratando de lograr... Yo lo que quiero saber si las 50 dosis que han llegado al país o la donó un empresario o son de las partidas que hemos contratado o cómo es, porque eso es lo que el pueblo necesita saber. El dinero que cuesta, eso no lo sabemos. Ahora, la duda que hay es que si es una donación, porque se ha hablado de que el gobierno de India ha donado. José, pero eso confirma la tesis nuestra. No hay información veraz por parte del gobierno de Luis Abinader. No se es lo suficientemente transparente. Definitivamente hay improvisación, eso no hay duda. Pero eso está pasando en todo el mundo. No, pero a mí la situación no está definida. El problema de Nueva York a mí quizás no me afecte tanto. A mí me afecta lo que pasa en República Dominicana. De todas maneras. Pero yo no creo que haya un solo país en el mundo que esté definido, ni Canadá, que es de los donantes del programa COVAX, que ha dicho que las vacunas deben llegar de manera igualitaria a todos los países, no importa su economía, deben llegar a todos. Y ya hace 2 semanas que dijo que no, que iba primero a resolver el problema de Canadá. Es decir, que en ningún país está definido del todo, porque todo depende de cómo vaya evolucionando y las prioridades obviamente que se determinan en función de lo que está pasando en cada uno de los países. Entonces, estamos en una situación revuelta en donde cada país está tratando de conseguir, ya sea donación, ya sea compra, ya sea despachos, buscando la forma de que lleguen las vacunas. Ahora, sí te entiendo que hay un problema, hay unas deficiencias de comunicación, de saber de dónde específicamente vienen, pero que es irrelevante de dónde vienen, el asunto que están llegando. Que no solo en ese tema, eso ha sido un elemento distintivo de esta administración. O sea, la falta de una política de comunicación efectiva, eficiente y veraz. Igual el tema de un día anuncio una cosa, el otro día la echo para atrás, luego vuelvo y la anuncio, luego digo que donde dije Diego, y ni hablar de las missed understanding o la falta de comunicación o los errores en la comunicación. Eso pasa, en mi opinión. Claro, venimos de una gestión donde Danilo hablaba muy poco. Quizá me hubiese gustado que hablara un poquitito más, pero en esta se habla demasiado y el que mucho habla, mucho yerra. Esa frase se ha creado desde hace tiempo, no por nada. Iván, yo quiero preguntarte de tu opinión, porque esto también refleja los problemas de institucionalidad que han marcado varios temas de esta gestión de gobierno. El tema de la ejecución del presupuesto para la Junta Central Electoral. Nosotros aprobamos el presupuesto, aprobado por un Congreso de mayoría PRMista, formulado, presentado y sometido por el gobierno de Luis Abinader, reformulado con una adenda por el gobierno de Luis Abinader, donde sobre todo los aspectos que tienen que ver con la recaudación de unos impuestos que se habían propuesto originalmente fueron
retirados y se buscaron otra fuente de financiamiento para el presupuesto del año 2021. Ese presupuesto, a pesar de lo que se dijo, del planteamiento que se hizo en el caso del financiamiento de los partidos políticos, de que fuese la mitad del monto que le correspondía, que ya era de por sí la mitad de lo que le correspondió en el año electoral, porque la propia ley establece que en los años electorales se va a recibir el duplo o sea, se va a distribuir entre los 4 años el financiamiento del partido y en el año electoral se recibe el doble. Y ahora la Junta Central Electoral tiene que enviarle una carta al director de presupuesto para que ejecute los 1.260 millones de pesos que está consignado en el presupuesto que ellos mismos sometieron, a pesar de que dijeron que iba a ser solamente 600 y tanto, es decir, el equivalente al 50%. Y eso es lo que, al parecer, de acuerdo a la comunicación que emite la Junta Central Electoral, la Dirección General de Presupuesto le desembolsa o le ordena que le desembolse a la tesorería, que es quien hace la transferencia, a la Junta Central Electoral. ¿Qué opinión te merece esta situación? Mira, José, lo primero que el pueblo dominicano tiene que hacer conciencia que quien está gobernando es una parte del PRD, quizás no la parte más de más luces, porque a veces la gente queremos analizar mediáticamente. Es el mismo gobierno y el que más se parece al gobierno del doctor, el expresidente Salvador Jorge Blanco. Desde que se aprobara la partida para los partidos políticos, que es una idea de José Francisco Peña Gómez, que la trae de los partidos modernos de Europa a través de la Internacional Socialista, y por primera vez nosotros gobernamos durante 16 años y eso no se inventó con esas partidas. No, incluso el financiamiento público tiene el trasfondo de evitar que financiamientos de otros orígenes, tanto privado como, vamos a decir, informal o de fuente dudosa, digamos, no permeen los partidos políticos. Entonces se le pone a cargo del Estado el financiar la operación. Efectivamente. partidaria. Entonces, por eso se hace cada vez más evidente que es que no saben gobernar, porque los críticos de los presupuestos que elaboraban los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana no cesaban con el endeudamiento, con la falta de transparencia en las partidas que se asignaban del presupuesto nacional. Sin embargo, apenas estamos empezando, ya tú puedes ver que hay una violación a una ley que es la ley de presupuesto. Las partidas que están consignadas para la Junta Central Electoral y para los partidos políticos no deben ser tocadas. Por ejemplo, el presidente Abinader decía que le estaba quitando a la Junta Central Electoral y a los partidos políticos una partida importante de lo que tenían presupuestado para construir una universidad en la provincia de Santo Domingo. Pero, señor presidente, perfectamente usted pudo haber tomado los 100 millones de pesos que le regalaron a los artistas y alrededor de 1.200 millones de pesos que se han dado en botella en la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial. Y usted va a tener ahí las partidas necesarias como para construir la universidad que usted desea construir, no afectando el sistema de partido político, no afectando la democracia en la República Dominicana. Yo decía además que la obra, o sea, es una estrategia evidentemente de propaganda, falaz, porque tuve el presupuesto que no lo contempló así. Porque ellos tienen el sartén por el mango, es decir, ellos pudieron reformularlo, imponerle a los partidos 600 y tantos millones de pesos, y luego en su congreso de mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, aprobarlo. Y sin embargo, no lo hicieron de esa manera, dijeron que lo iban a hacer y nunca sucedió, el presupuesto se mantuvo igual. De hecho, Eliseo lo mencionaba en alguna ocasión en este programa y lo hablábamos. Es algo que a mí no me sorprende porque yo sabía que eso fue aprobado de esa manera. Entonces ahora de manera olímpica la Dirección de Presupuesto ejecuta, ordena la ejecución y el desembolso de la mitad de los recursos. Ahora, a lo mejor se tiene pensado un presupuesto complementario corregir eso. ¿Tú sabes qué? Ahora. Tú sabes que yo tengo una amistad por muchos años con José Rijo. Sí. No, yo también, lo conocí en el Congreso. En medio se me molesta porque yo pongo
José, cuántas teorías se quedaron en el pasado. Sí. Porque ellos ahora que están en el gobierno lo hacen peor que como nosotros lo hacíamos. Entonces, pero ya ellos no tienen acostumbrado a unilateralmente tomar decisiones, no importa si atropellan la institucionalidad del país o no. ¿Qué es lo que dice Román Jaque? Que hay que garantizar la seguridad jurídica y el principio de legalidad por la ejecución del presupuesto, claro, que es una ley orgánica. Claro, una ley orgánica. Al margen de la ley 3318 y la ley orgánica 1519 de régimen electoral. De todas maneras, ellos nos están acostumbrando a unilateralmente tomar decisiones como esa. Nosotros, obviamente, como Partido de la Liberación Dominicana, vamos a luchar para que se respete la institucionalidad, la seguridad jurídica, como tú muy bien lo dices. Esa es la lucha de nosotros, porque nosotros los respetamos, tenemos calidad para eso. Ya pasó con la segunda mayoría, y tú lo viviste en el Senado de la República. Fíjate que ya se han pronunciado en 2 oportunidades la Junta Central Electoral que hay 2 partidos mayoritarios. Sin embargo, ellos atropellaron la Constitución de la República, atropellaron la institucionalidad en la República Dominicana para imponer sin necesidad una segunda mayoría en franca violación a todo lo que yo he dicho, a la Constitución y a las leyes. Porque al final tú te das cuenta que eso no es importante. O sea, no es importante la ley, el principio de legalidad, la seguridad jurídica. Lo que es importante es el desarrollo de una estrategia política. Es evidente que lo que se quiere es utilizar a la fuerza del pueblo como una especie de comodín, pero sin darle poder suficiente para que pase de ahí. Entonces, mientras se le integra en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde se alude que nosotros tenemos, porque eso no, hay uno, que es el de la Cámara, que es Víctor Fadul, que tiene vamos a decir, la membresía orgánica del Partido de la Liberación Dominicana y representa institucionalmente el PLD, pero se alude que tenemos 2 más, que seríamos 3, los vinculados de alguna forma u otra al Partido de la Liberación Dominicana. Mientras en el caso del PRM tiene al presidente del Senado, al presidente de la República, al presidente de la Cámara de Diputados y evidentemente también se pensaría que la Procuraduría y el presidente de la República votaría a favor, que son 4. Con un voto calificado también. ¿Qué pasó con el octavo miembro del Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, una solución política, no institucional ni de conformidad con la Constitución de la República. No podemos darle al PLD control de 4 votos, porque nosotros somos 4. Bueno, pero eso tiene antecedentes, porque eso se ha hecho. Entonces se le da a la fuerza del pueblo. Entonces, ahora, a la hora de la distribución de los fondos, no le podemos dar a la fuerza del pueblo el reconocimiento de partido mayoritario, porque entonces estaremos dándole suficiente capacidad económica, combustible, posibilidades de crecer y de hacernos en algún momento competencia. Tenemos que mantenerlo chiquito, darle caramelitos. Entonces, es una estrategia política. Pero que no le inventó el PRM. No, es maquiavélica. Eso lo hizo el maquiavélica. Lo hizo el PLD con el PRD y lo hizo Balaguer. ¿Y con qué eslogan llega el PRM al poder? Oye, no es el Partido del Cambio. Eso es maquiavélico. Sí. ¿Pero de qué tipo de cambio? Bueno, que cuando yo me refiero a maquiavélico, no, hay una cosa con guitarra, una cosa y otra con violín. Eso es maquiavélico. Estamos hablando de pero es maquiavélico cuando lo hizo Balaguer, cuando lo hizo el PLD con el PRD. Lo ha hecho todo el mundo. Lo está haciendo de nuevo el PRM. Desde el principio de la historia, yo no lo digo. Ahora, con todos. Ahora, el punto es lo que decía Iván. No es el cambio, no es la vuelta a la institucionalidad, no es la vuelta a la constitucionalidad. ¿Dónde está participación ciudadana? ¿Dónde está Finjus? Somos pues. Entonces, al final lo que se ve solo por lo menos coherente, porque veo que saca lo que y se hace eco de las cosas malas. Los demás se acomodan. Entonces, al final lo que se ve que una cosa son otro tipo de caja de resonancia. Lo que hemos dicho en muchas ocasiones, una cosa con violín, una cosa con guitarra y otra con violín. Nada, estamos en el medio de nuestro proceso del Partido de la Liberación Dominicana, el 9º Congreso. Iván, te tenemos una sorpresa. Vamos
Tenemos en línea. Tenemos invitado al licenciado Rubén Jiménez Vichara. Rubén. Aspirante a secretario general, miembro del comité político. Además, una figura que ha desarrollado una labor desde décadas en favor de la institucionalidad partidaria, que conoce a los compañeros de la base, conoce a los compañeros de los mandos medios y ha tenido además una interrelación directa, se ha ocupado de eso, de tener una interrelación directa con el partido y nunca perder ese contacto. Además, mi amigo, que es algo muy importante, sí. El licenciado Rubén Vichara. Bienvenido, Rubén. Lo tenemos. Buen día, ese gran equipo, sí. Hermanos. Joseph, un abrazo grande, saludos para todos. Sí, aquí estamos con tu aquí estamos también con tu vocero en el Senado, Iván Lorenzo. No, esa es la revelación del año. Gracias, don Rubén. Gracias, don Rubén. Y con Luis Polanco, parte de este panel. Hermano, ¿cómo va el proceso del 9º Congreso? Yo digo que hemos concluido el año pasado, la fase teórica, la fase de estructuración de nuevos estatutos, de una nueva visión, de objetivos, de misión. Y ahora la parte que más a la gente le gusta, porque es la que despierta más morbo, ¿verdad? Digamos, que es la conformación del Comité Central, que terminó el pasado 14 de febrero. Quisiera que tú me evalúes ese proceso desde el punto de vista de los resultados. Y vamos hacia la elección de un nuevo secretario general, un nuevo presidente del partido y un nuevo comité político. ¿Qué tanto se va a renovar el PLD? Bueno, mira, lo primero es como dice mi gran hermano José, la fase, digamos, conceptual del Congreso culminó con la discusión de unos 14 grandes temas vertebrales para el partido, empezando con lo que fue una readecuación de sus estatutos, igual su parte organizativa y su trabajo electoral, de cara a armonizar la estructura orgánica con el trabajo electoral y otros grandes temas que adecúan el partido a un partido moderno en términos de las preocupaciones que debe tener y banderas que deben arbolar. Entonces, ya en esta fase, digamos, electiva, creo que cruzamos con tremendo éxito lo que fue la elección del Comité Central. Yo diría que con una participación sin precedentes, debido a que si ustedes analizan, ya habíamos ratificado al Comité Central actual, ya habían entrado al Comité Central los legisladores, los alcaldes, los directores. Entonces hubo una competencia bien equitativa, con bastante similitud en cuanto a los contendentes, y se logró primero que la juventud se impuso en esa elección. Fíjense cómo en los primeros 30 nombres salen un 35% de mujeres. Ese es otro gran éxito del proceso. A pesar y una participación, de que participaron pocas mujeres, pero salieron muchas. Salieron muchas. O sea, se inscribieron apenas un 18% de la totalidad de aspirantes eran mujeres. Sí, se le tiene un buen espacio ahí, y votó más de un 40% de la matrícula que estaba supuesta a participar, lo que también es un número importante de participación en el proceso. Sobre todo, sin duda alguna que esa primera fase la cruzamos bien. Sobre todo en este proceso que tiene características de eso, de que no convoca tanto, porque al final tú vas a elegir autoridades partidarias, miembros del Comité Central. Claro. No es lo mismo que elegir un candidato un candidato a diputado, a senador. Y recuerda que ya las figuras conocidas se habían sacado de la competencia. Correcto. Entonces, con todo y eso, lograr un 40%, una votación prácticamente normal en proceso así, donde todo el mundo entra, pienso que da una demostración del entusiasmo y de la reactivación que tienen los compañeros y compañeras en la organización. Como tú bien dices, Rubén, culminó esa parte del Comité Central. Ahora se está hablando de ampliar el Comité Político y de ir a esta fase de elección de un nuevo Comité Político, que hay varias corrientes. Algunos plantean tierra arrasada, de los más radicales, digo yo, ¿no? Ese discurso disruptivo que en este momento ha aparecido con
bastante fuerza en el Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo digo yo porque estamos fuera del poder, y por la coyuntura, evidentemente. Claro. Y otros que, como en el caso nuestro, planteamos una combinación de nuevas figuras y el mantenimiento de otras con la experiencia, la capacidad, y que ya han demostrado de alguna forma u otra éxito en el manejo de la institucionalidad partidaria. Entonces queremos tu visión sobre la ampliación y eso que debe ocurrir en el comité político. Mira, yo siempre, en sentido general, en cada decisión, independientemente del aspecto de que se trate, siempre le doy paso a la razón y a la justicia, lo que es justo y lo que es razonable. Yo entiendo, si nosotros evaluamos el desarrollo de los diferentes congresos, en todos ha habido un crecimiento de las estructuras partidarias. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el sexto congreso pasamos de 15 miembros a 21, en el siguiente de 21 a 25, en el siguiente de 25 a 35 miembros del comité político. Eso no es un hecho, digamos, extraño en un congreso del PLD, como tampoco lo es la ampliación de su comité central. Fíjate que el comité central pasa de 450 miembros a una matrícula entre 1.150 o 1.200 podría ser. Estoy hablando de un 150% de crecimiento. ¿Qué hubo? Hubo una omisión en la redacción de la plenaria y se obvió la parte del incremento. Eso ya llama la atención, entonces hay que recurrir a una plenaria extraordinaria para poder tomar esa decisión, que es lo que va a ser objeto de la plenaria del día de mañana. ¿Cuál es el perfil del miembro del comité político que debe elegir en este momento el Partido de la Liberación Dominicana? Mira, los perfiles, porque pueden ser dos, claro, o tres tipos de figuras que necesitamos y que nos conviene asumir en esta coyuntura. Hay que decir que gran parte del éxito del partido de gobierno fue producir cambios en su estructura de gobierno, de gobierno partidario me refiero, o de dirigencia, y eso le ha dado resultados. Lo cierto es que lo que logró imponerse en el pasado proceso y la tendencia que se generó fue precisamente hacia el cambio, o sea, o la transformación, o como tú le quieras, o el relevo, o la sangre nueva, como queramos llamarle. Y yo creo que en gran medida eso debe servirnos a nosotros de elemento para partir de ahí. Entonces, ¿cuál es el perfil de esos miembros del comité político que tú entiendes deben ascender en este proceso que está pautado, me parece que para el próximo 5 de marzo? Mira, el comité político obviamente requiere compañeros y compañeras con un alto nivel de compromiso por la estructura partidaria en un momento en donde estamos en un momento muy crítico de la vida del partido. Recuerda que nosotros venimos de una división altamente costosa, hemos quedado debilitados, necesariamente debilitados por la decisión que hemos tenido. Tenemos que reconstruirnos después de un desgaste de 20 años. Entonces necesitamos una estructura dirigencial que recupere los oídos del pueblo. Eso tiene que ser hecho con elementos como lo que tú has mencionado. Tiene que haber transformación, tiene que haber renovación, tiene que haber transición en las mentes que ocupen la alta dirección del partido, necesariamente. Y yo entiendo que en esos elementos entran compañeros como tú, que tienen condiciones vastas para ocupar posiciones en el comité político. Y como Iván también. Y como Iván, que ha demostrado, definitivamente ha sido una sorpresa enorme, y quiero decirlo públicamente, lo había llamado y se lo he expresado, pero para mí y para todos ha sido un alto honor el trabajo que ha hecho y la forma en que se ha manifestado a favor y las causas que el partido ha tenido que asumir. Mis felicitaciones a ti, José, ya es algo que te lo había expresado también personalmente. Yo pienso que el partido requiere eso en este momento tan difícil de su existencia. Tiene que tener esa transformación, pero sobre todo tiene que hacer una transición, y para hacerla necesitamos combinar lo mejor de lo que somos con lo nuevo que nos ha llegado. Esa combinación es fundamental para nosotros poder seguir hacia adelante. Ingeniero, quisiéramos saber
Buenos días o buenas tardes ya. Buenos días. Quisiéramos saber si la escogitación de los miembros del comité político y de la dirección del partido, llámese presidencia y vicepresidencia, secretaría general, se harían en el mismo día y de manera presencial. Esa parte aún, digamos, no se ha definido, pero es probable que se aproveche la convocatoria, porque es amplia, hay que buscar un lugar con esparcimiento, y los puntos que quedan pendientes en esta fase electiva, como decía José, son todos dependientes del Comité Central. Entonces, si las condiciones no lo permiten, lo ideal sería agotar la agenda completa que tiene el Comité Central, que significaría escoger al presidente, al secretario general y al comité político. Entonces, si esas tres cosas se logran, habrá culminado la fase electiva del Congreso, vendría posteriormente esa juramentación y cierre del Congreso, y daríamos entonces paso a todo lo que los nuevos estatutos y los nuevos lineamientos obligan a su implementación y a las elecciones de los mandos medios municipales, provinciales y de distritos, que es una tarea post el Congreso que también debemos realizar y tiene un valor enorme para el proceso de transformación que debe correr el partido en estos tiempos. Y las secretarías y las vicepresidencias que se han creado a raíz de la aprobación de los estatutos, ¿cuándo? Las secretarías son tareas del Comité Central. La escogencia de los titulares de las secretarías y ya de ahí la conformación ya actualizada de los secretariados para que puedan accionar hacia lo interno e trabajar en la implementación de todas las resoluciones que el Congreso haya aprobado en sus plenarias. Y ahí entramos en lo que es la Secretaría General. Correcto. ¿Cuál es tu planteamiento de lo que debe ser el nuevo secretario general del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Qué tú propones como aspirante a esa importante posición que, sobre todo en el momento político y en la coyuntura en que estamos, debe jugar un papel estelar junto al presidente del partido, que yo pienso que hay un consenso de que Danilo asuma esa responsabilidad? Pero ¿cuál es, tu programa de gobierno como secretario del Partido de la Liberación Dominicana? Mira, lo primero quiero iniciar diciendo que un secretario en la coyuntura actual del partido debe estar plenamente dedicado solamente a esa tarea. O sea, debe ser una tarea exclusiva ser secretario general. No debe compartirse con otra tarea en lo interno del partido. El secretario debe dedicarse al partido. Su tiempo es para dedicarlo al partido, exclusivamente. Es una condición que debe estar ahí. Pienso que otro de los pilares importantes de la Secretaría debe ser rescatar la comunicación de la alta dirección con las bases del partido. O sea, hay que lograr que ese contacto se restablezca, poder uno desplazarse. No es lo mismo un partido en oposición que un partido en el poder. Y ahora tenemos un paréntesis importante para volver a recorrer el país, hacer contacto con los compañeros, desmontar contradicciones mínimas que impiden el desarrollo del partido en algunas comunidades. Pero también tenemos herramientas tecnológicas que fortalecen la comunicación, canales, programas, periódicos. Todo eso tiene que ser rescatado para que la comunicación fluya hacia lo interno de la organización. Otro pilar fundamental sería la estructura partidaria. Tenemos que volver a revisar la estructura. Nosotros nacimos con un partido marxista-leninista, donde todo tiene que ser de arriba para abajo o de abajo hacia arriba. Centralismo ahí no hay cómo mirar para los lados. Sí. O sea, todo es vertical. Centralismo democrático, que no es nada democrático. Y la sociedad pide horizontalidad, la juventud también. Sí. Hay que darle al partido estructura horizontal, aunque combinarlo con vertical, pero más horizontalidad para poder dar apoderamiento, decisiones, creatividad, flexibilidad. Esa apertura necesaria en términos orgánicos y estructurales es fundamental en lo que debe ser la transformación del PLD. Y luego está la estructura orgánica. Tú tienes que rescatar todas esas direcciones medias que tienen 20 años, que no tienen renovación ni elección, las municipales, las provinciales, y en la parte electoral tú tienes que lograr un intermedio por cada recinto. Y a nivel eso significa
a nivel de partido opositor, Rubén, porque sí, hasta ahora básicamente tu planteamiento se concentra en lo que debe ser una reforma institucional del Partido de la Liberación Dominicana para que sea una organización articulada, cosa que de alguna manera u otra se perdió por el ejercicio continuo del poder que anquilosó al partido de alguna forma u otra y se perdió quizás la relación, la interrelación, la comunicación entre la base y los mandos medios y evidentemente los dirigentes que estaban ¿verdad?, concentrados en su labor al frente de instituciones públicas. Hay una tarea fundamental y es construir una oposición partidaria, es decir, constituirnos nosotros en la principal fuerza opositora, no solo porque lo digamos, no solo porque fuimos la segunda fuerza en términos de votación y ahora la Junta lo reconoció a la hora de distribuir los fondos a los partidos políticos, sino también porque retomemos de manera activa, proactiva, pues una oposición al gobierno en los medios de comunicación, en los espacios municipales, en los espacios congresuales donde estamos, donde tenemos presencia, y esto es una tarea que la Secretaría General debería también articular, ¿no? Y fíjate que yo he planteado una dedicación plena a la Secretaría y como un segundo pilar, la comunicación. Eso va justamente en sintonía con lo que tú has planteado. Tener un buen sistema de comunicación, de canales, de redes, de medios, totalmente para poder comunicar y asumir roles que el partido desde la oposición debe asumir. Pues también tenemos que, como tú bien señalas, un partido que duró 20 años gobernando y que tiene 47 años de existencia partidaria, la sociedad espera una oposición crítica, constructiva y que pueda poner, digamos, al desvelo toda la experiencia que 20 años de ejercicio en el poder y 47 de historia deben ponerse al servicio de la población. Y esa es la oposición férrea, crítica y positiva que debe hacer el partido y la sociedad espera que la haga. Y para todo eso tenemos que prepararnos. Pero debe ser una oposición bien hecha a la altura de lo que el PLD y la calidad del PLD le permita hacer. Y sabemos que será así. Muy bien, Rubén, gracias por sacar un espacio de tu tiempo. Sabemos que estás en el este, por el Ceibo, por ahí, Atomayor. Estoy ahora entrando a una asamblea que tengo con los compañeros del Ceibo. Luego voy a Atomayor. Mañana estaré por Samaná, por Salcedo, por San Francisco de Macorís, visitando a los compañeros miembros del Comité Central y los recién electos. Pero te adelanto que tengo unos 12 pilares fundamentales para lo que es el trabajo de la Secretaría. Y entonces, en todo eso incluye la juventud, la mujer, el tema electoral, el tema de la transición, porque no quiero dejar de expresarte que quiero que me vean como un secretario general de la transición. Ese mi única objetivo es lograr la reconstrucción del partido, su renovación, su transformación y asegurar esa transición a esa nueva generación que representan ustedes y que con tanta responsabilidad han ido desempeñando su trabajo en el partido. No, además que como fin ulterior de un partido político, que es estar en el poder o perseguir llegar al poder para la constitución de su fin principal, en el caso nuestro, servir al pueblo, es decir, servir al partido para servir al pueblo, que esa transición culmine con nuestra llegada al poder en el año 2024, definitivamente, ¿no? Y no te mencione algo clave también, que ustedes igual lo comparten a plenitud, porque sea la calidad de ustedes, un buen programa de formación política. Sí, es que nosotros tenemos que recuperar cuestiones fundamentales, asociaciones, gremios. Tenemos que volver a la sociedad y ese retorno tiene que ser hecho con la calidad que hemos planteado para que esa oposición pueda tener el input y el respaldo de la población que el partido necesita en estos momentos. Bueno, Rubén, gracias. No te quitamos más tiempo. Te agradecemos. Gracias a ustedes. Te agradecemos el darnos este espacio y de verdad que te deseamos todos los éxitos en este proceso
que culminará el próximo 5 de marzo. Bendiciones, ingeniero. Yo soy Iván, el resto del equipo, gracias a ustedes. Bendiciones. Un abrazo. Vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos comentando los temas y conversando con nuestro invitado en cabina, Iván Lorenzo, senador de Elias Piña y vocero del Partido de la Liberación Dominicana. Paneo, paneo, paneo.